Bienvenidos amigos, les saluda Rosenberg Polanyi en una edición más del programa Una voz en el desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede gracias a lo que dice el Salmo 104, el que hace los vientos sus mensajeros. Y bien sea por las ondas radiales o a través del Internet, el propósito de este programa es recordar las promesas que Dios nos ha dado en su palabra, el de recordarnos también las directrices que Dios también nos ha dejado para el diario vivir. Y hoy tengo un invitado especial desde Estados Unidos. Tengo al hermano Iván Gil, director del Ministerio de Misiones en la Iglesia La Viña, Seguidores de Cristo, en New Jersey, quien hoy nos estará compartiendo un valioso mensaje titulado El nuevo movimiento misional encarnacional. Gracias por acompañarnos, Iván. Rosenberg, buenas noches. Muchas gracias, hombre, por la invitación. De verdad que me siento honrado. Y qué bueno poder compartir con un compañero de seminario, hombre, poder estar metidos en el mismo tema de las misiones, ¿no? Que entiendo que tú haces un trabajo muy grande, muy extraordinario a nivel de todo lo que es Latinoamérica y quizás otros países más, cruzando el océano, ¿no? Muchas gracias y bueno, vamos, tú dirás. Claro. Iván es paisano, es colombiano, pero ya radicado hace ¿cuántas décadas? ¿Dos décadas? 2 décadas. Sí, señor. 2 décadas. Bueno, y también somos compañeros de la universidad y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de un libro llamado Caminos Olvidados y tiene Correcto. un título muy sugestivo, muy sugestivo. Suena como al libro del profeta, ¿no? Volver a Exacto. los senderos antiguos, de un autor llamado Alan Hirsch. Bueno, Iván, sé que has preparado un material, pues empecemos, por favor. Listo, mi hermano. Ok, vamos a ver la primera diapositiva. Déjame un segundo, te la comparto para que iniciemos a partir de ahí. Ok, ¿la estás viendo ahora? Ya la Muy estoy bien. viendo. El nuevo movimiento misional encarnacional, el ADN misional, que suena como algo bien científico, ¿no? Científico, sí. Correcto, correcto. El autor Alan Hirsch, como bien lo dijiste, es un hombre que ha hecho un trabajo bien interesante con las misiones. Vamos a ver quién es Alan Hirsch. Alan Hirsch viene de una familia judía. Él nace en Johannesburgo, Sudáfrica, en 1959. Estudió negocios y marketing, o sea, es un hombre que se ha movido a ese nivel y se mudó a Australia en 1983 con toda su familia. Allá en Australia, él inicia un trabajo muy interesante y es muy influenciado por su herencia judía. O sea, podemos decir que es un judío mesiánico. Él Claro. enfatiza mucho en el Señor Jesucristo como el Mesías judío y hace distinciones entre el pensamiento hebreo y el pensamiento helenístico. O sea, es un intelectual muy dedicado a este tipo de trabajo. En Australia tuvo una experiencia con el Espíritu Santo que dice él le cambió la vida y a partir de ahí se enfoca ya muy fuertemente en el ministerio. Está casado con Debra y han estado casados juntos en el ministerio durante más de 20 años, han trabajado juntos en el ministerio. ¿En qué está involucrado Alan Hirsch? Él es fundador, director de 4G Mission Training Network International, 4G, conocido como 4G, un centro de capacitación misional que existe para ayudar a, y hacer, nutrir y hacer iglesia misional en los Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Este 4G es algo interesante porque 4G es como la traducción de esto que usaban para el fuego, para avivar el fuego. Es como un Ujú. aparato que da viento, ¿no? Que hace Ah, viento, exacto, oye, y, sí, sí. y aviva, aviva. Entonces mira que tiene como su sentido, ¿no? De llamarse Sí. 4G. También es como fundador de ShapeVine.com, un ministerio de Leadership Journal y Christianity Today que se enfoca en brindar a las personas recursos misionales, ¿no? Capacitación y oportunidades para establecer contactos.
sea, como una especie de agencia misional. Sí. Cofundador y director de Travelers, un sistema de aprendizaje que ayuda a las mega iglesias a convertirse en misioneros. Obviamente toda esta información es eh, antes de la pandemia, ¿no? Es muy posible que ahora Alan Hirsch, y de hecho se ve en Twitter, él es muy activo en Twitter, eh, haya cambiado estén cambiando algunas estrategias, ¿no? Trabaja también en Tres Dimensional Ministries, una compañía que capacita a iglesias y líderes sobre cómo hacer discipulado y misión en un mundo cada vez más post-cristiano. O sea, Mm, ahí un empieza mundo. el llamado, sí. Estos días estuvimos compartiendo un programa sobre el posmodernismo, ¿no? La influencia en la iglesia. Pero Correcto. este movimiento postcristiano, que es lo que significa es que ya desaparece Cristo, Dios, de toda institución, mención, o sea que realmente es algo muy delicado, ¿no? Y gracias al posmodernismo, ¿no? Al modernismo y al posmodernismo, ¿no? Sí, Que ha querido sacar a Dios de toda parte, o sea, sí. del ser humano, de la vida del ser humano. Mm. Eh, Déjame un segundo. Ok. En esta Y aquí, parte es interesante que hablemos sobre esto, ¿no? ¿Por qué llegamos a Alan Hirsch? sí, bueno, lo que pasa es que participamos en la universidad de una materia llamada curso pastoral Iglesia y Mundo, en el cual nos abrieron este mundo de este libro o de este movimiento misional internacional, ¿no? Iniciado por Alan Hirsch, que obviamente a mí me impactó, a Iván también y sé que a muchos más porque hemos estado muy vedados en la manera de hacer iglesia. Entonces, realmente sí, estamos hablando de antes de la pandemia, pero sigue siendo muy aplicado para este tiempo. Entonces, de aquí nació la inquietud de poder estudiar qué significa el carácter misional de la iglesia o de volver a las raíces, ¿cierto, Iván? Y de poder entender, ahorita vamos a ver unos conceptos que pueden parecer, como bien dijo él, muy científicos, pero realmente tiene sentido. Realmente este hombre, este autor, este pastor o mi pastor líder misionero, diría yo, es muy visionario y realmente sé que no son técnicas de crecimiento, no, esto realmente es volver a la esencia de las misiones, tal como está en la Biblia, en el libro de Hechos, ¿no, Iván? Sí, correcto. Incluso uno encuentra críticas en Internet, ya a Alan Hirsch, porque él hace este trabajo basado en Melbourne, en Australia. Y obviamente las condiciones de vida allá son muy diferentes a las condiciones de nuestros pueblos hispanos, y especialmente en Latinoamérica, ¿no? Y más en Sudamérica. Habría que tener en cuenta también que el hispano que vive en los Estados Unidos vive en una forma muy diferentes a como se vive en nuestros países, ¿no? Y Claro. son muchos factores, niveles de pobreza, niveles culturales, en fin, una cantidad de factores que hay que tener en cuenta. Lo interesante de esta clase en Pastoral Iglesia y Mundo, y gracias a dos tremendos profesores que tuvimos ahí, al doctor Guillermo Peñaranda y al doctor Irving Figueroa, nos llevaron a trabajar muy fuerte en este libro. El trabajo final que nos plantearon ellos debía enfocarse en tres puntos. El carácter misional de la iglesia que plantea Hirsch, analizar y aplicar en el contexto del ministerio donde uno esté trabajando y presentar un plan de acción e implementarlo. Entonces, vamos a ver enseguida un poco de qué se trata el tema que plantea Alan Hirsch. Él Bien. plantea y empieza con un concepto de genio apostólico. O sea, no es que cuando yo lo empecé a leer, yo dije, oye, pero ¿cómo así? Él se está llamando genio apostólico. Fue lo primero que me llamó la atención. Pero cuando ya uno empieza a leerlo, el concepto no es para él, el concepto es precisamente de lo que él va a desarrollar a partir de ahí. Lo define como una articulación o coordinación de lo que se puede llamar una fenomenología de los movimientos apostólicos. Mira pues dónde se enfoca. Empieza desde ahí. Claro, obviamente el Señor
empieza a formar con sus apóstoles todo este gran movimiento. O sea, él lo está viendo como un movimiento y así nos va llevando al transcurso. Al estudiar los movimientos exponenciales de alto impacto y de multiplicación, se le ocurrió el concepto que él llama genio apostólico. A partir del genio apostólico empieza a desarrollar todo lo que es el ADN misional. Este genio apostólico se define como una energía y fuerza únicas que saturan los movimientos fenomenales de Jesús. O sea, el hombre le aplica ahí también conceptos psicológicos, conceptos de mercadeo y todo esto. Hirsch lo define en otra parte como la fuerza vital incorporada y el mecanismo de guía del pueblo de Dios. Es lo que él considera es el genio apostólico. Es interesante que hoy en día, y no podemos evitar que hoy en día se ha distorsionado el llamado apostólico. Correcto. Lamentablemente se ha entendido que es gobernar a los demás ministerios de la iglesia y algo que era llamado por Dios, porque es que esto realmente, bien lo dijiste, Jesús instituyó apóstoles. Él no instituyó a pastores, instituyó a apóstoles para enviarlos. Eso. Para abrir camino, abrir una brecha, ¿cierto? Para llegar a nuevos territorios. Nosotros hoy en día somos resultado de esos 12 apóstoles. Bueno, pues sí, contando a Pablo. Entonces, Hertz quiere volver a rescatar la esencia del movimiento apostólico, ¿cierto? Sí. Por eso es importante que no lo vetemos, porque se tiende a censurar lo apostólico por lo malo que hoy en día han hecho unos, ¿no? Unos de que han querido enseñorearse. Sigue, Iván. Sí, es cierto. Hay que verlo con mente abierta en el sentido, como bien lo dices, de cuál fue el origen del apostolado, cuál fue el origen del movimiento apostólico. Si nos mantenemos ahí, ya la visión cambia. Porque si lo vemos a partir de ahora, en la modernidad y posmodernidad, o sea, ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Ok. Entonces, cuando él define todo ese movimiento apostólico, Alan Hirsch no solo aporta una frescura a unos temas como haber sido tratados con tanta frecuencia y parecen gastados, sino que también nos aporta un vocabulario. Ahí es donde él empieza a darnos una visión que nos puede ayudar a restaurar ese disco duro, como lo llama él, del cristianismo. Es lo que estamos hablando del carácter apostólico, ¿ves? Entonces él usa hasta la terminología actual, un disco duro, que tienen los computadores. Entonces dice, bueno, el cristianismo también tiene su esencia, tiene su disco duro en el apostolado. Vamos a ese carácter apostólico, que es el resultado neto de la convergencia de 6 elementos orgánicos del ADN M. ADN comparado con el ADN de los organismos, y la M que hace referencia a lo misional, ¿no? Teniendo en cuenta que él ve a la iglesia como un organismo vivo. Entonces, por eso es que bien se apropia del término ADN para decir la iglesia es viva. Correcto. La iglesia somos parte de un cuerpo. Entonces, por eso es que él se toma bien esa esencia, ¿no? Sí, una cosa es el manejo administrativo como organización de la iglesia como tal, pero realmente la esencia es mirarlo como un organismo, que obviamente va a tener una administración en su ADN, ¿no? Lo va a manejar. Entonces, el ADN es a los sistemas biológicos lo que el ADN es a los sistemas eclesiales. El ADN-M, ¿no? Sería los sistemas eclesiales. Los elementos orgánicos del ADN-M, el ADN misional, el primero es Jesús es el Señor, o sea, es la base fundamental. El segundo es hacer discípulos, o sea, no podemos vivir sin el discipulado, ¿no? El tercero es el impulso misional encarnacional, que es ese concepto precisamente de que, hey, ¿qué pasó? Nos cerraron los templos, entonces, ¿cómo hacemos? Esto lo vamos a ver más adelante.
El cuarto es el entorno apostólico, que no puede desaparecer. Ese ir, ese ser enviados, no debe desaparecer de la iglesia. Como bien lo decías, es un sistema orgánico, ¿ves? Y el sexto sería comunitas y no comunidad, que sería manejar el concepto de comunitas, que más adelante lo voy a explicar, ya no tanto como comunidad, aunque es dentro de la comunidad. No puedes alejarte de la comunidad. Jesús es el Señor, sería el primer elemento del ADN. Él se basa en que es una confesión hecha por los cristianos de que Jesús es el gobernante de todos los aspectos de la vida. Y esto lo puedes ver en la página 83 a la 100, donde él va hablando de todo esto. Este es el elemento más central, ¿m? Alrededor del cual van a girar todos los otros elementos. Es el Señor. Pero mira cómo lo pone, central, no lo pone arriba, central, es del cual van a girar todos los elementos. No hay esa categorización de niveles, no. El Señor está en el centro, como se propone en términos teológicos también, y ministeriales y pastorales, que el Señor esté en el centro de nosotros, en el centro de nuestro corazón. Bueno, Y es que aplica, dime. Pablo lo dijo, Iván. Pablo dijo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Por lo tanto, tiene que ser la base de todo movimiento cristiano, ¿no? Correcto. Aceptar de que ese hombre que decía ser Dios, o sea, que era Dios, que es Dios, ¿Qué es pues Dios? es el Señor, es el Señor. Y por lo tanto, es una confesión de verdad, pública, privada, pero tiene que ser una confesión, ¿no? Algo que debe ser parte de la esencia de todo cristiano, ¿no? Todo Sí, cristiano señor. debe estar convencido de que está creyendo en el Señor, en el Hijo de Dios, ¿no? Correcto. Incluso Geertz afirma que la cristología, como tal, es todo el fenómeno de la encarnación de Jesús, la vida, las enseñanzas, el modelo a seguir, la obra salvadora y redentora en la cruz, la resurrección y el retorno. O sea, no deja por fuera el retorno. Mira el concepto, él maneja toda la cristología en su totalidad, ¿no? Y debe ser la teología. Él expone esto cuando pone al Señor, a Jesús como el primer elemento, dice que debe ser la teología central que define a todos los movimientos cristianos. Claro, Clarito. O sea, claro. ahí podemos ver el concepto de exclusividad, ¿no? O sea, el cristianismo en esa forma, ahí es exclusivo, como bien lo está Sí. afirmando él. Debe ser la teología central que define a todos los movimientos cristianos. Sí, es que si lo viéramos como una obra de teatro, él es el personaje principal. Todo el resto son actores secundarios. Correcto. Actores secundarios. La mamá de Jesús, el papá, los amigos, los hermanos, todos son Correcto. actores secundarios. El actor principal, el personaje es Jesucristo, Dios mismo, ¿no? Dios mismo. Dios encarnado. Veamos el segundo elemento, hacer discípulos, ¿no? O sea, lo uno no puede estar sin lo otro, ¿no? Si el Señor está haciendo el ministerio, haciendo el trabajo, Él a través de sus 12 discípulos, que es lo que nos llega como la base de El carácter es ese la... modelo que hace Dios a nosotros. Y es un lado y es más claro. Y dona una cosa, otros otras, se juntan y se va al barrio, se va al sitio, ahí, alrededor del templo. Es increíble. Y si se puede. Iván, es que claro, porque el modelo es Jesús. Dios Correcto. mismo dejó la comodidad del cielo y vino y se encarnó en medio de la creación, nosotros. Dice, el verbo se hizo carne. Entonces, eso de irse a Jesús Dios vino a hablar, a habitar y a caminar con su creación, porque es más fácil o más para nosotros haberle oído que pronto desde el cielo, ¿no? Como era antes con los profetas. Entonces, realmente esto es un concepto valedero. Sí. No, las cosas no se pueden hacer, hay que ir, ¿cierto? A la comunidad, ¿no?
Y él lo define como impulso, como un impulso misional que encarna precisamente toda esa actividad de Jesús. O sea, uno va es en el nombre de Jesús. Uno no va en el nombre de la denominación o del nombre de la iglesia fulana, no. Va en el nombre de Jesús. Mira, esto viene en nombre de Jesús. El siguiente elemento es el entorno apostólico. Destaca el papel catalizador que desempeña la persona apostólica, tanto en la generación como en el mantenimiento de la eclesiología del movimiento. ¿Sí? Páginas 149-178. Hirsch luego destaca el papel de Efesios 4 en los movimientos. Sostiene que la iglesia misional requiere un ministerio misional para generarla y sostenerla. Y quizás no es para sostenerla en términos económicos, no, de eso no se trata. ¿Eh? La combinación predominante de pastor y maestro no es lo suficientemente generativa para las formas de cristianismo en movimiento, afirma. Entonces, Hertz se atreve a romper con ese esquema Paradigma. tradicional, sí, Sí. exacto, del pastor maestro, que es el hombre que está ahí parado y es el que enseña y hasta ahí llegó. No, 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 no. Él dice, ojo, tiene que haber un movimiento también, un movimiento hacia afuera, un movimiento misional. Si no, entonces seguimos en lo mismo, seguimos en un movimiento atraccional, como haciendo Es, espectáculos para atraer a la gente, cuando lo que tenemos que hacer es ir a la gente, no atraer. Esta parte es la más conflictiva, ¿no? Por la costumbre, por la tradición que ha existido siempre de que el modelo pastor maestro es el único que existe. Y aunque muchos han dicho, sobre todo los asociacionistas, de que apóstoles ya no hay hoy en día, es totalmente falso. Ya no hay apóstoles como los de Jesús, los apóstoles del Cordero, que establezcan doctrina, que establezcan la palabra profética. El canon ya se cerró. El libro, la Biblia está cerrada, nadie puede crear o decir nuevos mensajes de parte de Dios, ¿no? Pero esto que dice Gers es cierto. Jesús no instituyó 12 pastores, él instituyó fue 12 apóstoles. Jesús no instituyó 12 maestros. ¿Por qué será? Porque es que hay una esencia en ese llamado apostólico, que lo que dice, lo que acabas de decir, o sea, esto no es crear una competencia ni un ranking de quién tiene más unción, sino que es inevitable que para que sigamos el modelo de Jesús, ya que tanto se habla hoy en día, ¿no? Es esto, ¿no? ¿Es Mira, y cierto? mira que lo define, el elemento lo define como entorno apostólico. No define como apóstol, no. Es que tenemos que ir como apóstol. No, 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 no. Él habla de un entorno apostólico, ¿ves? Que es un carácter totalmente abarcador, por así decirlo, de lo que es el apostolado como tal, no del apóstol como persona, como bien lo dices. O sea, si vamos a hablar de apóstoles, hablemos de los apóstoles en la época del Señor. Ahora, pues, hombre, puede haber la función apostólica. Sí, sí. Función apostólica, sí, indudablemente, dentro de un entorno apostólico que cabe en todo el contexto de la iglesia, ¿no? De la iglesia verdadera del Señor, ¿no? Y mire, él usa Efesios 4. En Efesios 4 se Sí, habla de los 5, ¿no? De los 5 roles, ¿no? correcto. Entre los apóstoles. Ese libro de Efesios no es un libro que ya, o sea, fue creado o escrito ya tardíamente, ¿no? Por así decirlo, bueno, hasta antes de Pablo morir. Lo cierto es que muchos pueden decir que eso era para la época de Jesús, ¿no? Realmente es algo que Dios llamó, Dios dotó, y irrevocables son el llamamiento y los dones. Correcto. Entonces, que lastimosamente la tradición lo ha que restringido, ¿cierto? Tal vez por estos miedos, temores de los abusos de algunos, pero hay que volver a ese entorno apostólico, ¿no? Gers hablaba de que el pastor maestro no es el único don que se necesita, ¿cierto? También se necesitan los otros dones, Exacto. ¿cierto? Entonces, pero es un equipo, realmente es un equipo, ¿no, Iván? El Sí. equipo que se necesita, ¿no? Para que funcione, para que haya movimiento. Es más, si no estoy mal, tiene esta carta, no es, aunque se llama así para los efesios, como bien lo dijiste, tiene es un carácter más bien universal, ¿no? Porque Exacto.
No se queda en la aplicación de Sí, allá solamente por ahí. No, 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 no. Aplica perfectamente ahora la iglesia como está y hacia futuro también. O sea, no se detiene. Y ahí se describen varias posiciones, por así decirlo, o varios roles o varios papeles que deben estar dentro del movimiento eclesial, ¿no? sí, Entonces, llamaba la el atención entorno de que apostólico es importantísimo. esto nos recuerda de que para que sea un movimiento, ¿no? Para que Ujú. no sea estático. Estático. Algo estático no avanza, algo estático no crece, algo estático no se desarrolla. Pero un organismo vivo debe estar en movimiento Es porque si no, correcto. se atrofia. Eso Exacto. quiere decir que nos necesitamos mutuamente, los que son llamados de pastor, los que son llamados de maestro, los que son llamados de evangelista, de profeta, ¿cierto? Profetas, Llamado apostólico, se necesita como un equipo, porque así fue que lo creó Dios, a pesar de los temores que uno diga hoy en día que es la manera en la que Dios dispuso que este movimiento existiera o fuera para que sea así, ¿no? Misional, ¿no? misional. Vamos a ver el siguiente elemento que es sistemas orgánicos, como bien lo describías hace un momento. En contraste con una institución centralizada, mira ahí como la toma, ¿no? Los movimientos misionales se estructuran más como un organismo interconectado que a través de una organización jerárquica. O sea, quiere no hacer a un lado, pero sí quiere hacernos caer en cuenta de que más bien como organismo, con movimientos misionales, podríamos, digámoslo así, hacer mover esa organización jerárquica, que no se quede ahí solamente en la organización. Los sistemas orgánicos manifiestan, mira, un espíritu de movimiento en oposición a una institución que es rígida, que es quieta, ¿no? Ajá. La estructura de una red, ¿no? Tú puedes empezar con un grupo de 5 personas y ahí resulta una que dice, oh, pero yo tengo por allá otras 3, yo puedo ir, ok, y va haciendo red, así se va formando. Se propagan como un virus. Mira, el hombre ya estaba mencionando el virus ahí, no sabía que venía el virus, ¿no? Se reproducen y son reproducidos. Entonces, cuando vemos a la iglesia así como un sistema orgánico en movimiento, con una estructura en red que se propaga y que se reproducen y son reproducibles, hombre, creo que hay buen enrutamiento ahí para hacer un trabajo, ¿no? Un trabajo con el Evangelio. Claro, Iván, es que realmente, acordemos, Jesús en la Biblia, y Pablo lo dice, es un cuerpo, la cabeza es Cristo, y todos hacemos parte de ese cuerpo. Habrá algunos que son boca, habrá otros que son mano, habrá otros que son Que son pies, oídos, que habrá otros que son oídos, entonces, pero todos formamos un cuerpo, y un cuerpo, por algo usó la imagen del cuerpo humano, porque es uh-huh, un cuerpo orgánico, o sea, con tejidos vivos, uh-huh, ¿cierto? Que se desarrolla y como decía antes, pues que cuando algo no está en crecimiento se atrofia. uh-huh. Todos sabemos de que si algo en un niño no crece, debiendo crecer, quiere decir que hay algún problema que hay que revisar, ¿cierto? Y esto está llegando esto está queriendo recordarnos la genética, por así decirlo, del Uh-huh. movimiento que Jesús instituyó, ¿no? Y me gusta esto que habla de estructura en red porque precisamente es la intercomunicación, ¿no, Sí, Iván? sí. No solo dentro del movimiento, sino, o sea, mundialmente, ¿no? Tú bien hablabas, Mundialmente. ¿no? Uh-huh, Claro. Una iglesia, bueno, o un ministerio, como estamos acostumbrados a llamar, uh-huh. nunca debe estar solo, aunque debe estar intercomunicado con otros ministerios. Correcto. Es más bien, cuando algo es una secta, es independiente y aislado. Se aísla. Cuando algo Uh-huh. es una secta, usted lo reconoce es porque es algo aislado del resto del cuerpo. Entonces, pero lo correcto es esto, ¿no? Independientemente de que la doctrina, ¿cierto? De que algunos sean bautistas, otros sean metodistas, otros sean pentecostales, hay una estructura de red, ¿no? Me gusta esto del virus, ¿cierto? Yo porque es recordarnos de que
cuando uno se contagia de algún virus, el virus es fácilmente transmisible, ¿no? Sí. Lo podemos ahorita con el COVID. Claro. ¿Por qué nos colocamos el tapabocas o el distanciamiento para no ser contagiados? Pero el propósito del mensaje de Jesús es que sea fácilmente contagiado, ¿no? Obviamente, ojalá si fueran todos los virus beneficiosos. Sí, exacto, exacto. Y lo de reproducible, Iván, pues obviamente Jesús quiere que nos convirtamos en más discípulos, ¿cierto? O sea, que haya una multiplicación de algo bueno, ¿no? El mensaje, ¿no? Del reino, ¿no? Lo curioso es que esto ha tendido a confundirse con mercadeo. Ah, Entonces, queremos aplicar las normas de mercadeo, mercadológicas, para reproducirnos como iglesia en red y toda esta cuestión. Y esto no funciona, como él lo está diciendo muy bien. Puede funcionar en organizaciones que tienen unos propósitos definidos de hacer dinero o lo que sea, pero es que aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿sí? Estamos hablando de otras dimensiones muy diferentes y hay que tener mucho cuidado con eso. No es tanto la cantidad, no es cuestión monetaria. Esto es un trabajo muy diferente a otros niveles, ¿no? De más de la espiritualidad y el ser interior del ser humano, ¿no? claro, Entonces Iván. es muy delicado. Claro, Iván, porque como hoy en día hay tantas pirámides, modelos piramidales, por así decirlo, de negocios, ¿no? Correcto. A veces se traslada esa forma o esa estrategia a la iglesia y no es así. No. Empecemos que no es así, pero hay algo interesante. Cuando uno está contagiado de Jesús, o sea, usando la palabra del virus, le queda fácil hablar, le queda fácil comentar, le queda fácil anunciar, ¿cierto? Cuando es algo impuesto por hombres, como ahorita decías, es como la cuota, tiene que traer tanto. Eso, eso. Necesito que cumpla la cuota de los 12, Ajá. y no es. Cuando uno está enamorado, uno habla. O sea, y no es porque sea el evangelista, no, estamos No. hablando de que, mire que la Biblia dice que la iglesia, dice que se fueron, cuando comenzó la persecución, en Hechos, dice que comenzaron a ir a otros lugares y en todas partes iban anunciando las buenas nuevas. Ujú. Entonces, porque la reacción natural, ¿no? De si estamos infectados del virus de Jesús, de amor a Jesús, pues obviamente va a quedar fácil transmitirlo, ¿no? No porque se impongan, ¿cierto? No. Entonces, es muy diferente, como bien decía, muy diferente el marketing a verlo como lo manda Jesús, ¿no? Cuando Sí. no podemos callarnos, ¿no? Eh, Decía Jeremías, ¿no? Sí, correcto. Es que parece que como que pretendieran, más bien, sería verlo al revés, o sea, la base del mercadeo, la base de la multiplicación es ahí, en la palabra, es en el ministerio de Jesús. Pero cuando pretendemos hacerlo al revés, no, es que esto lo hacemos nosotros así, es diferente, no casa lo uno con lo otro, ¿ya? Pero si lo haces en forma natural, como bien lo dices, y vas llevando eso que ya está en ti, en tu interior, y lo vas contando y lo vas diciendo, así sea uno, sean dos, sean tres, ahí no importa. Es el espíritu el que va guiando y es el espíritu el que va poniendo personas para que tú en alguna forma vayas haciendo ese trabajo. Obviamente todo esto parte del mismo convencimiento de la persona, del mismo Claro, responder al llamado, porque si no responde a un llamado, no hay nada que hacer. O sea, claro, es muy personal, esto es muy personal, ¿no? Esto claro. Y no es, es que aquí viene algo y me hace recordar el primer amor, ¿no? ok, Cuando, correcto. cuando uno experimenta ese primer amor con Jesús, dígame si lo común, lo normal es que uno le cuenta a la mamá, al papá, al Ujú, hermano, al amigo, al vecino, al que no le pregunta, a ujú, todos. Hace parte de esa reacción del virus. Cuando uno está recién infectado, por usar esa palabra, pero pasa algo con el tiempo. Parece que con el tiempo como que se va menguando el ujú, efecto. ujú.
pero realmente nosotros deberíamos estar avivados, ¿cierto? Bien usaste ahorita la palabra del movimiento que creó él, ¿no? Del fuelle, Sí, para poder, 4G, sí, 4G, ¿cierto? que es como Por el que da eso, el viento, la exacto, fuerza, ¿no? lo necesitamos porque Pablo le dijo, aviva el don de Dios que hay en ti. Correcto. Y eso también me puede decir a mí de que no nos dejemos enfriar, porque uno puede seguir haciendo parte del cuerpo, pero a la larga no crecer, sino solamente quedarnos quietos, estacionarios. Y el contarle a otros, narrarle a otros lo que Jesús ha hecho con nosotros, pues realmente es una demostración de que estamos vivos, Eso es lo mejor. demostración de que estamos despiertos. Ujú. ¿Mm? Y lo interesante es que como sistema orgánico, ya uno metido dentro del sistema orgánico, como parte, como organismo que uno es también, que siente todo ese cambio, solo lo siente la persona. O sea, la persona es la que puede decir, hombre, realmente sí se está operando un cambio en mi ser interior, o no se está operando el cambio en mi ser interior. ¿Por qué? Entonces empieza a cuestionarse. Lo que estamos viendo ahora en otras materias relacionadas con cambio y transformación, ¿no? Que estamos viendo actualmente, qué es lo que está pasando dentro de nosotros y qué es lo que va a suceder en este proceso de 3, 4 años más que nos esperan dentro del seminario, cómo vamos a terminar al final. Si vamos a terminar tan cambiados, si vamos a terminar tan impactados por Jesucristo, por el amor de Dios, que vamos a ser tan capaces de ir precisamente dentro de ese sistema orgánico a desarrollar todo el Evangelio. ¿Ves? Es bien interesante, ¿no? El sexto Sí, elemento, comunitas. Dime, algo que Rosa. me hacías pensar que si somos parte de un movimiento orgánico, nuestro ministerio, nuestra iglesia tiene que expandirse, Amén. tiene que salir. Esto a veces se piensa que los misioneros solamente para los americanos, que porque ellos son los que tienen el dinero. Eso, sí. Esa es una mala manera de ver las cosas, o los europeos. Ujú. Yo, por ejemplo, soy fruto de misioneros europeos que llegaron a Paraguay, donde el Señor me llamó, pero no, realmente este es el modelo que Jesús instituyó. Y si decimos que nuestra iglesia o ministerio o nosotros como individuos somos parte de un cuerpo orgánico, tiene que verse ese desarrollo. Tú bien decías, aún como persona tenemos que ver un crecimiento, ¿cierto? Si Claro. antes éramos de un carácter, por decir, irritable, el Ujú. tiempo tiene que mostrarnos que ya somos más pacíficos, Correcto, ¿cierto? Y correcto. cada uno en sus cosas, y aún el ministerio tiene que verse que tiene que desarrollarse, expandirse, ¿no? No Ujú. quedarse estacionado en una sola, por decir, no hablo del local, hablo de lo que hace, ¿no? De las actividades, ¿cierto? Realmente reconocer que es orgánico significa usted no puede ser el mismo desde el de los años atrás. Tu ministerio no puede ser el mismo desde que comenzó. Tiene Ujú. que haberse reproducido, por lo menos tiene que haberse reproducido, ¿cierto, Iván? Y Ahora sí. ahora, y ahora tenemos grandes ventajas como la tecnología. O sea, el poder usar la tecnología, esto nos va a permitir reproducir la palabra mucho más, a mucha más gente. Eh, Hay un ministerio muy bonito que se llama En Contacto, que, bueno, Ah, curiosamente es de acá de los Estados Unidos, tal vez lo has oído. sí, Ellos sí. tienen un aparatico que ellos mandan a sitios muy alejados del planeta, donde casi que ni internet hay, pero en ese aparatico va precisamente toda la palabra, va el evangelio, ellos pueden escuchar el evangelio a través de ese aparatico. Es como un podcast, algo Ah, así, ¿no? Sí. bien. Entonces, mira que sí se puede, es cuestión de adaptarnos y de ir entrando con la palabra. Es esa oración que muchas veces pedimos, Señor, pon en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿no? Sí. Pero si nos dedicamos a otro tipo de vida, porque no nos interesa, porque ya es la decisión de cada uno. Ahí es la decisión de cada uno. Entrando al sexto elemento, comunitas, no comunidad. O sea, eh, en contraste con un grupo centrado en el interior, comunitas es un grupo centrado en el exterior. Mira pues, o sea, cuando hablamos de comunidad, estamos hablando o bien de la comunidad de la congregación, o lo que conocemos como iglesia, que lo hemos llamado como iglesia, esta es mi iglesia,
o esta es mi congregación, esta es mi comunidad, ¿no? Él plantea que sea más el término comunitas, que es centrado hacia el exterior, que es el involucrarse en diversas formas de riesgo y liminalidad. Esa palabra, liminalidad, que suena tan rara, ¿no? Es entendida como un estado de tránsito. Ese estado de tránsito lo podemos ver, por ejemplo, cuando un niño está pasando en sus etapas de desarrollo, ¿ves? Ese es un movimiento, eso es liminalidad, ese movimiento que se da orgánico, natural, ¿no? Es lo que él plantea que se debe hacer dentro de una comunidad, tanto al interior de la congregación como al exterior del templo, ¿no? O sea, ya no es la comunidad como un grupo, no, sino como entender qué es lo que está pasando ahí dentro de toda la organización y comienza a relacionarse entre sí en un nivel significativamente más profundo. Claro, cuando se hacen comunitas y tú vas viendo cómo la iglesia va creciendo es práctico y evidente, cuando tú como pastor que tienes, por decir algo, qué sé yo, 15 años en la misma congregación, has visto a los niños cuando eran niños y ya los ves como unos tipos grandotes, más grandes que tú. Y dices, wow, ¿qué ha pasado? Eso es a lo que él se refiere con liminalidad y que todo eso conlleva un riesgo, ¿no? Y que en ese contexto de comunitas es que hay que trabajar. Entonces no sé si me sigues la idea, pero ese es enterarnos desde cualquier cosa que esté pasando dentro de mi contexto como congregación o aún más dentro de mi exterior como el barrio, como el sitio donde está el templo, que generalmente los Claro, templos tienen como un y es sitio, ¿no? realmente salirnos de esas cuatro paredes o de Sí, solo encerrarnos en nuestro grupo cerrado y es, bueno, las misiones son hacia afuera, ¿no? hacia afuera. Jesús no se quedó en Nazaret, Jesús no se quedó en Capernaum. Jesús le dijo a los apóstoles, es necesario ir a otros pueblos porque a ellos también tengo necesidad de hablarles. Y a eso se está refiriendo, ¿no? De ser influencia afuera, Correcto. afuera. Y Y mira cuando él habla del riesgo y en ese ejemplo que estás colocando de Jesús, precisamente, recuerda que a él le era necesario pasar por Samaria. sí, Cuando supuestamente nadie de ellos podía pasar por Samaria. Él corrió el riesgo, pero era sí, porque sabía que iba a pasar corriendo ese riesgo, ¿no? ¿Y qué hizo? Salvó un alma, salvó un alma. Y esa alma se encargó de llamar a otras. Venga, 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 que aquí está este que me está diciendo, ¿será que es un profeta? ¿Será que quién es? ¿Mm? ¿Ves? sí. Entonces, esto es lo que Hirsch nos está llamando a vernos más como comunitas que como Mm, comunidad, como cuerpo mm, cerrado. No, mm, amplíese, ábrase, corre el riesgo, vaya a correcto. esa liminalidad, a ese movimiento que hay, no solamente al interior de su congregación, sino también al exterior del templo. ¿Eh? Es bien interesante, es bien interesante. Sabes que eso de correr riesgo suena muy desafiante, ¿no? Muy desafiante porque, claro, a veces hay que romper prejuicios. Prejuicios por aquello Muchos. del rechazo, que es tan común, ¿cierto? El rechazo de que no me escucharán a mí, pero hay que hacer el intento, ¿no? Hay que hacer el intento. Jesús fue rechazado por su propia familia, su Ujú, propia mamá y hermanos lo tenían como loco, como fuera de ujú, sí. Y ujú. si lo hicieron con Jesús, ¿qué podemos esperar Imagínate. con nosotros? Bueno, ahora vamos a ver la parte práctica de todo esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos con eso? En la Iglesia La Viña Seguidores de Cristo, que es una iglesia evangélica de corte carismático, estamos viendo eso también, está en el 202 de la James Street en Hackensack, Estados Unidos. Eh, Vimos que esta era una nueva forma de hacer misiones en la nueva era post-pandémica. O sea, se nos ocurrió que podíamos implementar
este movimiento misional encarnacional del amor de Cristo por los más necesitados. Y empezamos un trabajo en agosto del 2020. Entonces, la pandemia y todo esto explota como en marzo o algo así, en febrero, marzo, Sí. y vienen estos meses de transición, de acomode, de cuestionamiento, de qué vamos a hacer, de que los templos cerrados, de que para allí y para allá. Pero paralelamente se estaba dando esto del movimiento misional encarnacional. Entonces, por alguna razón que solo Dios sabe y conoce, somos llevados a esto, somos llevados a lo que estamos haciendo, a desarrollar un plan estratégico de trabajo. Entonces, ¿qué hicimos ahí en la Iglesia La Viña Seguidores de Cristo? Se creó un comité para trabajar con esto. Se usó un punto estratégico fuera del templo, un pequeño restaurante tienda de una de las hermanas de la congregación, sirvió como el punto primario de encuentro donde iba a empezar todo esto. Se involucra a la congregación pidiendo alimentos no perecederos y elementos de aseo, o sea, se hace como una especie de mercados pequeños, ¿no? Y se ubican unas 5 familias cercanas al área del templo, que nacen precisamente de personas que iban a esta hermana, a su tienda, a su restaurante, y contaban sus necesidades. Entonces, a través de ella decían, mire, fulana, mire, y la una le contaba a la otra, y eso fue en un momentico que se formaron esas familias, ¿no? El templo es cerrado por la pandemia, y a pesar de eso, estamos haciendo este trabajo. Se citan al parqueadero de ese punto estratégico estas personas un día, ¿no? Y son personas, lo interesante de esto es, son personas que no son de la congregación, son personas de una extracción que nos hemos dado cuenta, católica romana, más bien, eh, pero respondieron las llamadas. Tenían una necesidad básica de alimento y a través de eso, entonces hemos hecho relaciones con ellos. Ahí puedes ver en estas fotos esas primeras reuniones que hicimos ahí, ¿no? Donde ellos iban, nosotros llevábamos cajitas y empacábamos todo ahí, orábamos con ellos y ahí empezó el movimiento en forma natural, en forma orgánica, no fue una cosa forzada, con pandemia y todo, y mira lo que se estaba haciendo, lo que se iniciaba ahí. Todo empieza bien, empieza bonito y tiene su desarrollo. Y obviamente a medida que va avanzando el tiempo de la pandemia y todo esto, pues ha habido que hacer algunos ajustes, pero el movimiento está. De hecho, el sábado vamos a continuar con personas. Esto ha generado que en este momento estamos en un promedio de unas 15 familias, o podríamos decir que más, porque esto también, no solamente estas familias de un grupo que resultó del comité precisamente, llamarlo Jesús te ama, ¿ves? Así de sencillo, simple, directo, Jesús te ama. Y se ha extendido al vecindario, porque son familias que están un poquito lejitos del templo, Sí. bien porque orgánicamente hermanos mismos que han entrado a ayudar en este ministerio dicen, mira, Iván, dame tantos o fulana, dame otros tantos por allí porque tengo por allí otros tantos. Entonces empacan sus 7, 8 y se los llevan para un área lejana a atender gente. Tenemos un hermano que lleva a unos muchachos de un car wash, que limpian carros y todo eso, entonces, que son bien pobres, que están necesitados, y él va y les lleva sus cajitas, su mercadito, y les habla un poquito. Cada caja lleva una carta que la escribe una de las hermanas, lo que le nace, porque es la hermana que tiene contacto con todos ellos, y es la que más conoce de ellos. Es como decir la pastora, se convierte como la Sí. pastora, ¿ves? Entonces ella escribe una cartica, esa cartica se imprime y se le echa en un sobre y se echa en cada cajita. Una experiencia que nos contó una niña un día es que ella dice que ella lee español, ¿no? Porque la hacemos en español. Y una vez vio a su padre que estaba como muy acongojado, claro, por todos los problemas y en fin. Él le dice, papá, tú sabes que yo leo español y yo tengo una respuesta para lo que te pasa. Y entonces el papá se dijo, sí, digo, sí, yo tengo aquí una carta que te puedo leer.
Y entonces le dice, ¿qué dice la carta? Dice, Jesús te ama. Y se empezó a leer la cartica. Esos son los testimonios que uno ve como el Señor entra a las familias, entra, Él es Él, no somos nosotros somos el Encarnado, instrumento nada más, ¿cierto? Que encarnado a través. hace, exacto, hace el trabajo ya. Esto también ha llevado a hacer un trabajo diario que lo hemos llamado reflexiones espirituales para un nuevo día, como una herramienta evangelizadora. Es algo interesante, esto se empezó en mayo 4 del 2020, todavía se sigue haciendo todos los días y se usa la tecnología, es simple, usar un teléfono y solamente grabar una reflexión sobre un versículo de la Biblia, ¿no? De máximo y no llega a 3 minutos. Es cortico, es corto, se lee el versículo y se hace una pequeña reflexión y se envía a un grupo de personas de la congregación que a su vez lo reenvían a otras personas. Hicimos un contacto con 2 pastores en Honduras, ¿no? Y a ellos se les preguntó que si se les podía enviar y aceptaron que se los enviaban. Y a uno de los pastores decía el comentario que está llegando a más de 5,000 personas. O sea que podemos decir que esas reflexiones espirituales como herramienta evangelizadora, no sabemos a quién le llegan, porque ese no es nuestro interés. El interés nuestro es que la palabra llegue y que el Espíritu haga la obra. Es el Espíritu de Dios el que va a hacer el trabajo en la persona. Quizás una persona que esté bien acongojada y por alguna casualidad que no es casualidad, sino causalidad, escuchó el mensaje, ¿me entiendes? Y le llegó preciso. A todos Ah, nos ha pasado, hermano, a todos nos ha sí, pasado. A esta gente allá en Honduras hemos tenido la gran bendición también de entrar en ese movimiento misional, enviándoles ropa, medicinas y Biblias. Y estamos bien. muy en contacto con ellos. Y mira, no nos hemos movido, como te contaba ahora, pues no pudimos ir a Panamá, lo que nos indica que si queremos hacer las cosas, tenemos los medios para hacerlas. Lo importante es querer hacerlas y estar dentro del movimiento. Como conclusión, y ya para terminar, mi hermano, nos adaptamos a nuevas formas de hacer misión, definitivamente, ¿no? El mensaje del Evangelio no cambia. Pueden cambiar Sí, las formas, los métodos, las vías, así los es. medios, pero el mensaje permanece. Si permitimos que eso permanezca así, hermano, muchas almas estarán aseguradas para el Señor. Estamos abarcando a más personas con el mensaje. Esto es una gran bendición también. Estamos entrando a los hogares. Claro. Muchos se discute, pero es que la gente está en la cocina, que la gente está tirada en el sofá, que la gente está no sé qué. Mire, tranquilo, simplemente hágalo, entre ahí. Usted no sabe en ese televisor, usted no sabe en ese computador a quién le está llegando ese mensaje. ¿Por qué le tiene? Así el otro esté metido en WhatsApp o esté metido en Facebook, qué sé yo, pero al que le llegó, le llegó. Lo importante es que la palabra está entrando al hogar. La iglesia verdadera de Jesucristo continúa, hermano. Así los templos estén cerrados. O sea, no se detiene, no se ha detenido. Es más, ha explosionado, Sí. está impactando más. Y no nos queda más que dar gracias a Dios porque nos inspira a continuar haciendo misiones. Amén, amén. Amén, hermano. Excelente, excelente, Iván. ¿Puedes quitar la presentación para... Sí. Excelente. No, realmente, Iván, ha sido un buen motivación lo que nos has presentado, el modelo misional encarnacional y la aplicación. Y bien decías que está accesible para cualquiera, ¿no? O Sí. sea, realmente es adaptarnos a una nueva realidad de hacer misiones y todos somos llamados a hacer misiones. No es que solo sean los misioneros, todos somos llamados a ser discípulos. Muchas gracias, Iván, por hacernos esta enseñanza de hoy. Regálanos una oración. Habrá personas que estarán motivadas también a poner en práctica esto, porque lo que hemos hablado puede parecer de un libro de alguien, pero realmente es lo que ha hecho rescatar, volver a las sendas antiguas, ¿no? Volver a A las las sendas sendas antiguas. antiguas. Regálanos Amén. una oración en esta línea para todos los que Claro vean que este sí. video. Claro que sí. Señor y Padre nuestro, gracias, gracias te damos por este tiempo, por este momento, Señor. Gracias te damos por el ministerio de Rosenberg, Señor.
guíalo, inspíralo, ayúdalo. Sigue extendiendo ese poder de la palabra, Señor, a través de él, a través de su familia, Señor. Cuídalos, guíalos, Señor. Son tus servidores, son personas que están dedicadas a servirte día a día porque están convencidos de tu amor, están convencidos, Señor, de que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de compartir con otras personas, Señor. Permite que este mensaje, que esta grabación llegue a muchas personas y que puedan ser de motivación y servir de impulso para aplicar todos los conceptos misionales, Señor, y saber que todos somos misioneros en alguna forma. No tenemos que ir a grandes sitios, lo podemos hacer ahora usando todos estos medios tecnológicos y podemos salvar muchas almas, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ha sido Iván Gil desde Estados Unidos. Gracias, Iván, nuevamente. Y yo les invito a las personas que compartan este mensaje, que se suscriban a este canal y compartan este mensaje, porque realmente es de mucha edificación para el cuerpo. Gracias, Iván, nuevamente, y nos despedimos de la audiencia. Hasta pronto. Que estés muy bien. Muchas gracias. Dios te bendiga.